Buenos días a todos, mi nombre es Rafael Toledo Stulin, soy preparador ad honorem de la Cátedra de Histología y Embriología y el día de hoy me toca dar el repaso sobre tejido óseo. Para hablar del tejido óseo tenemos que hablar de los huesos. Sabemos que los huesos son los órganos del sistema esquelético que se encargan de dar soporte, forma y movilidad al cuerpo. También son unos importantes almacenamientos de minerales y se encargan de producir las células sanguíneas. Existen diferentes tipos de huesos. Los huesos largos son aquellos que tienen un eje longitudinal mayor a su eje transversal, como el fémur. Los huesos cortos son aquellos que tienen dimensiones parecidas, tanto longitudinal como transversalmente, como los carpos. Los planos son aquellos huesos, como su nombre lo indica, aplanados, chatos, con poco grosor y que abarcan una gran superficie, como el ilio o la escápula. Y los irregulares son aquellos huesos que no caben en ninguna de las tres categorías mencionadas previamente, como las vértebras. Hablando de la estructura general de los huesos, tenemos que saber que existen tres regiones importantes morfológicamente y funcionalmente de los huesos: las epífisis, las metáfisis y la diáfisis. Las epífisis son los polos de los huesos que se encargan de articularse con otros huesos y participar en las articulaciones. Están compuestas por un cartílago articular encima de su superficie articular y se encuentran divididos por una línea epifisaria que los diferencia de la metáfisis. La metáfisis son las zonas de transición entre las epífisis y las diáfisis son las zonas de mayor longitud del hueso en donde se encuentra la mayor cantidad de la cavidad medular, la médula ósea. Podemos visualizar hueso compacto y se encuentra recubierto todo el hueso por el periósteo. También las cavidades internas del hueso se encuentran recubiertas por el endostio. La médula ósea sabemos que se divide en dos: la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La roja siendo más común en los infantes y niños, ya que son los individuos que poseen una mayor cantidad de desarrollo de células hematopoyéticas. A medida que vamos creciendo y nos vamos tornando adultos, la médula ósea roja comienza a ser reemplazada por la médula ósea amarilla, que se encuentra compuesta por tejido adiposo. Amplificando un poco más la imagen anterior, sabemos que el periósteo y el endostio son láminas de tejido conjuntivo fibroso que se encargan de delimitar y proteger al hueso. El periósteo, como podemos ver acá, contiene una parte externa y una parte interna. La parte externa del periósteo se encuentra compuesta por fibras colágenas y fibroblastos que se encargan de producir dichas fibras. Y la parte interna se encuentra compuesta por células osteoprogenitoras, que se van a encargar de diferenciarse en otras células que veremos más adelante. El endostio, las láminas de tejido conjuntivo, se encargan de recubrir todas las superficies y paredes internas de la cavidad medular. Y lo otro que tenemos que saber es que las fibras colágenas van en direcciones paralelas a la longitud o el eje longitudinal del hueso. Sin embargo, hay fibras que pueden posicionarse de manera oblicua o perpendicular, ya que se relacionan con los sitios de inserción de los músculos y los huesos. Donde estos se inserten, las fibras van a tener direcciones diferentes. Estas son las fibras conocidas como fibras de Sharpey. Hablando un poco sobre los tipos de huesos, podemos clasificar los tipos de huesos a gran escala en el hueso inmaduro y el hueso maduro. El hueso inmaduro es identificable debido a su gran celularidad. Posee una gran cantidad de células osteoprogenitoras, osteoblastos, condroblastos, que eso es una diferencia clave con los otros tipos de huesos, y posee unas trabéculas inmaduras que no se encuentran bien delimitadas, son irregulares, que aún no se han terminado de formar, las cuales son atravesadas por vasos sanguíneos que se encargan de irrigar todo este tejido. Luego tenemos bueno, y tenemos evidentemente una matriz extracelular desordenada. Luego tenemos el hueso compacto maduro y el hueso esponjoso maduro. En el hueso compacto maduro podemos ver las unidades estructurales y funcionales del hueso compacto, que son las ostionas, que son estructuras cilíndricas que se encuentran normalmente en paralelo a la longitud del hueso, y también existen otras estructuras importantes como las laminillas intersticiales, una cantidad de osteocitos rodeando a las ostionas con sus láminas concéntricas, y los conductos de resorción formados por los osteoclastos.
En el hueso esponjoso maduro, sin embargo, vemos una gran cantidad de trabéculas. Es una disposición diferente al hueso compacto. Estas trabéculas, a diferencia del hueso inmaduro, se encuentran bien delimitadas, se encuentran en diferentes direcciones y le otorgan una gran resistencia a la compresión y una adaptabilidad al hueso óseo que no sería capaz solamente con hueso compacto. Es por eso que es importante la composición del hueso por diferentes tipos. Acá tenemos a visualización macroscópica las diferencias evidentes entre el hueso esponjoso y el hueso compacto. Profundizando un poco más sobre el hueso compacto, sabemos que este está compuesto por ostiones. Y las ostiones, como ya mencioné, son unidades estructurales y funcionales del tejido óseo maduro. Estas ostiones están compuestas por láminas óseas, láminas concéntricas que rodean a un conducto denominado conducto de Havers o conducto ostional. Por este conducto de Havers, que va en paralelo a la dirección de las ostiones, es por donde pasa el paquete nervioso que irriga y le da vida al tejido óseo. Existen también otros conductos que viajan de manera perpendicular a los conductos de Havers y a las ostiones, que son los conductos de Volkmann. Los conductos de Volkmann se encargan de generar túneles que dan paso a las arterias externas y estas pueden penetrar al hueso y además generar la comunicación vasculonerviosa entre diferentes ostiones. También tenemos las laminillas intersticiales. Las laminillas intersticiales son simplemente vestigios de ostiones que se encuentran allí debido al proceso de remodelado óseo y la resorción ósea que hablaremos más adelante, pero le otorgan estabilidad y fuerza al andamiaje de la matriz ósea. Y como ya sabemos, tenemos nuestro periósteo, que es nuestro tejido conjuntivo fibroso que recubre las superficies externas del hueso, y el endostio, que recubre las superficies internas. Cuando hablamos de la irrigación del tejido óseo, tenemos que saber que existen una gran cantidad de elementos que la componen. Está el foramen nutricio, las arterias nutricias, las anastomosis arteriales del periósteo, los conductos ostionales y perforantes, que ya mencioné. Los ostionales son los de Havers y los perforantes son los de Volkmann, los conductos calcóforos o canalículos, que este es el nombre que le da la profesora Margarita, y el drenaje venoso y el drenaje linfático. El drenaje linfático está dado por capilares de poco grosor y poca cantidad y luego se tornan como vasos linfáticos propiamente dichos a nivel del periósteo. Eh, Existe un componente centrífugo y un componente centrípeto de la irrigación del hueso. ¿Qué significa esto? Centrífugo significa que va de adentro hacia afuera y centrípeto significa que va de afuera hacia adentro. El componente centrífugo de la eh, irrigación del hueso es importante, ya que está dado por la médula ósea y todo el tejido granulopoyético que existe dentro de la médula. Esto se va a traducir en las pequeñas arterias que componen a la médula ósea, se van a dividir de menor a mayor tamaño a medida que van exteriorizándose y llegando a la anastomosis del periósteo. Es un componente principal de la irrigación, ya que es de adentro hacia afuera. Luego tenemos el componente centrípeto, que viene dado por las arterias nutricias de la diáfisis, de la metáfisis y de la epífisis, que se encargan de atravesar el hueso por los forámenes nutricios y ramificarse de mayor grosor a menor grosor hasta generar una irrigación adecuada del tejido óseo. También, una vez que las ramas arteriales sean lo suficientemente pequeñas, los conductos calcóforos o los canalículos de parte de células como los osteocitos pueden comunicarse y generar un intercambio de sustancias con los vasos sanguíneos. Por eso es importante mencionarlos. Y por último se genera el drenaje venoso, que se eh, retira o va generando venas de menor a mayor calibre a partir de los forámenes nutricios. Hablemos ahora de la matriz extracelular. La matriz extracelular del tejido óseo es única, ya que es una matriz extracelular mineralizada. Este mineral es el que les coloqué aquí, que se conoce como cristales de hidroxiapatita. Los cristales de hidroxiapatita es el mineral que se encarga de otorgarle la rigidez característica al tejido óseo que ya conocemos.
Y cuando vemos la composición general de la matriz extracelular, podemos ver que el 90% de la matriz extracelular del hueso está compuesta por el colágeno tipo 1 y en menor proporción el colágeno tipo 5. Incluso se han encontrado vestigios de otros tipos de colágenos, como el 3, el 11, el 9, pero mayormente colágeno tipo 1. Y las proteínas no colágenas. Las proteínas no colágenas son un grupo de proteínas que se encargan de generar una serie de funciones diferentes que le permiten la supervivencia al tejido óseo y le colaboran en una gran cantidad de funciones de desarrollo que son importantes para la estabilidad del hueso. En este cuadro comparativo les resumí las proteínas no colágenas de la matriz extracelular ósea. Les pueden tomar captura de pantalla para estudiarlo luego. Y básicamente las proteínas no colágenas se dividen en cuatro grupos: los proteoglucanos y glucosaminoglicanos, las glicoproteínas multiadhesivas, las proteínas dependientes de vitamina K osteoespecíficas y los factores de crecimiento y citocinas. Los proteoglucanos son diversos, son una gran cantidad: grecan, versican, decorina, entre otros. Los glucosaminoglicanos más importantes son el hialuronano, el condroitinsulfato y el queratansulfato. Se encargan de ofrecer resistencia a la compresión, fijar factores de crecimiento y pueden inhibir la mineralización. Las glucoproteínas multiadhesivas son la osteonectina, la proteína de matriz de dentina o DMP y las sialoproteínas, que son muy importantes, como las BSP1 y las BSP2, también conocidas como osteopontinas. Acá les dejé las funciones. Luego tenemos en las proteínas dependientes de vitamina K osteoespecíficas a la osteocalcina, la proteína S y la proteína GLA, que también les dejé sus respectivas funciones para que las revisen. Y por último, los factores de crecimiento y citocinas. Tenemos el factor de crecimiento similar a la insulina, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento tumoral beta, las interleucinas 1 y 6, la esclerostina y la BMP. Los factores de crecimiento se encargan de regular el crecimiento óseo y las proteínas morfogénicas óseas o BMP se encargan de inducir la diferenciación de células mesenquimales a osteoblastos. Luego tenemos a las células óseas. Las células óseas son básicamente 5 tipos celulares que se encargan de cumplir todas las funciones óseas que hemos estado mencionando. Entonces, 4 de estas células tienen un precursor común, que es el citoblasto mesenquimático. Estas 4 células son las células osteoprogenitoras y las células osteoprogenitoras dan a su vez origen a los osteoblastos. Los osteoblastos dan a su vez origen a los osteocitos y a las células de revestimiento, que son las células del periostio y las células del endostio. Los osteocitos se encuentran embebidos como tal dentro del hueso compacto maduro. Y luego tenemos un quinto tipo celular que proviene de un precursor totalmente diferente, que es una célula sanguínea, una célula progenitora de granulocitos y monocitos. Este, esta célula es el osteoclasto. Es derivada de este precursor y va a formar osteoclastos inactivos y por último los osteoclastos activos. Revisando cada una de las células por separado, vemos primero a las células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras son simplemente células derivadas de las células mesenquimales del embrión. Y estas células tienen la capacidad de diferenciarse a múltiples células. Principalmente se diferencian a osteoblastos, pero si la situación lo requiere, pueden diferenciarse a fibroblastos, a miofibroblastos, pueden diferenciarse incluso a células precursoras de adipocitos, entre otros. Estas células osteoprogenitoras, cuya función es diferenciarse, pueden encontrarse en las capas más internas del periostio o en el endostio que reviste las cavidades medulares, como ya les había mencionado. Luego vemos los osteoblastos. Los osteoblastos son células un poco más cúbicas que se encuentran revistiendo superficies óseas y es una célula muy importante. Es la célula formadora de hueso que secreta la matriz ósea. Los osteoblastos se van a encargarse de secretar toda esa matriz que ya les había mencionado, las proteínas colágenas y las proteínas no colágenas. Entonces, la matriz extracelular que produce primero el osteoblasto, que no se encuentra mineralizada, se le llama osteoide. Y una vez que ésta comienza a mineralizarse, es que comenzamos a obtener la matriz extracelular propia del tejido óseo. El osteoblasto es muy importante ya que da inicio al proceso de mineralización. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de altos niveles de calcio, altos niveles de fosfato y al acumularse estos niveles con enzimas importantes que se liberan en vesículas del osteoblasto, como la fosfatasa alcalina,
se comienza a producir el depósito de los cristales de hidroxiapatita. Luego tenemos a los osteocitos. Los osteocitos son aquellos osteoblastos que se encontraron rodeados completamente de osteoide y posteriormente de matriz extracelular mineralizada y presentan unas evaginaciones digitiformes que utilizan para comunicarse entre sí. Estas evaginaciones se les llama canalículos o conductos calcóporos y se encuentran unidas por uniones comunicantes o de tipo nexo. Cada espacio en el cual se encuentra ubicado el osteocito en las láminas de las ostionas se les llaman lagunas y los osteocitos se encuentran en dichas lagunas. De acuerdo a la morfología y la cantidad de organelas que presenten en ese momento, de acuerdo a su funcionalidad, si están secretando poco o mucha sustancia, los osteocitos pueden clasificarse en latentes formativos y resortivos. Luego tenemos a las células de revestimiento. Las células de revestimiento, como ya vieron, son derivados de los osteoblastos y no se encuentran en lugares de remodelación ósea, sino que se encuentran, como su nombre lo indica, en superficies óseas. No se ha definido exactamente la función de las células de revestimiento, pero se cree que participa en el mantenimiento y la regulación de la matriz, además de la nutrición de los osteocitos. Luego tenemos a los osteoclastos. Los osteoclastos son células muy importantes derivadas de células sanguíneas progenitoras mononucleares que se encargan de la resorción ósea. Los osteoclastos son fáciles de identificar ya que son células multinucleadas, no se encuentran muy frecuentemente y se encuentran en las excavaciones fisiológicas que ellos mismos forman en el tejido óseo que se llaman lagunas de Hauschildt. En el osteoclasto existen un par de características más que debemos estudiar ya que son preguntas de examen. Tenemos que conocer, disculpen, las zonas que caracterizan a los osteoclastos. Existen tres zonas principales: el borde festoneado, la zona clara y la membrana basolateral, que no está identificada aquí, pero es toda esta zona citoplasmática. El borde festoneado son todas aquellas evaginaciones digitiformes citoplasmáticas que se adhieren y penetran la matriz extracelular ósea. ¿Para qué realizan estas evaginaciones? Es bueno para aumentar su superficie de secreción de enzimas hidrolíticas y también para aumentar su superficie de absorción del material digerido por el osteoclasto, ya que este se encarga de degenerar el tejido óseo y utilizar ese nuevo material, que puede ser incluso digerido por los lisosomas, para la producción de más mineralización. Se reutiliza el material que se digiere. Entonces, viendo un poco más acá el borde festoneado, vemos que presenta canales de cloro, bombas de protones dependientes de ATP y al promover la liberación de protones de hidrógeno y cloro al espacio de resorción, el espacio del borde festoneado, se produce ácido clorhídrico, una enzima importante para la degradación ósea. También se libera otras enzimas como la catepsina K y las metaloproteinasas de la matriz. Luego vamos a evaluar la zona clara. La zona clara es una zona importante ya que es un anillo de proteínas que genera un sello hermético que impide que todas estas enzimas hidrolíticas se liberen a otro lugar. Entonces es importante ya que nos permite un control de la liberación de dichas enzimas. Luego tenemos en la membrana vasolateral, en la región vasolateral, organelas importantes como los lisosomas y enzimas como la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica se encarga de escindir, de romper el ácido carbónico. ¿Para qué? Para producir bicarbonato y producir más protones de hidrógeno. Los protones de hidrógeno se utilizan para la producción de enzimas hidrolíticas y el bicarbonato se utiliza para generar un gradiente y generar una entrada de cloro. ¿Ok? Generar una entrada de cloro a la célula y así se puede seguir produciendo ácido clorhídrico. Luego tenemos la diferenciación de los osteoclastos. La diferenciación de los osteoclastos es importante debido a dos procesos hormonales que profundizaremos más adelante, que son la liberación de paratormona y calcitonina, que tienen una retroalimentación positiva y negativa dependiendo de las exigencias del organismo en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que saber de aquí? La paratormona va a inducir, va a permitir la formación de los osteoclastos.
estos osteoclastos se generan a partir de células progenitoras de granulocitos y monocitos que ya hemos mencionado y se genera un precursor de los osteoclastos. Ahora, fíjense acá. El precursor de los osteoclastos posee un receptor denominado RANK, ¿ok? Y una vez que se activa la proteína RANK, se diferencia el osteoclasto. ¿Cómo se activa la proteína RANK? La proteína RANK se activa con los ligandos de RANK, el RANK L. El RANK L es una proteína soluble que puede unirse al osteoclasto de manera libre, liberado por los linfocitos T o también por las mismas células del estroma del tejido óseo. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que ocurre una liberación prolongada de paratormona, se va a inducir la liberación de RANK L para que se una a los osteoclastos, al RANK, y se pueda producir un osteoclasto inactivo y por último un osteoclasto resortivo o activo. Luego tenemos a la calcitonina. La calcitonina se encarga de inhibir la formación de los osteoclastos. ¿Cómo hace esto la calcitonina? La calcitonina hace que los osteoblastos liberen estas proteínas sombrero que se llaman OPG, osteoprotegerina. Las osteoprotegerinas se encargan de literalmente bloquear la unión entre el RANK ligando y el RANK, ya que como un sombrero tapan a la RANK L. Entonces, así el osteoclasto no puede originarse, ya que la osteoprotegerina está inhibiendo su acción. Y es así como la paratormona y la calcitonina generan las diferenciaciones de los osteoclastos. Ahora hablemos de la formación del hueso. La formación del hueso está dado por dos procesos principales, la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. La osificación intramembranosa es aquella que se da en los huesos planos del cráneo, de la cara, la mandíbula y la clavícula. En cambio, la osificación endocondral son que forma aquellos huesos de las extremidades y las partes del esqueleto axial que soporta el peso, como las vértebras. Muy bien, hablemos de los pasos de la osificación intramembranosa. La osificación intramembranosa comienza en la octava semana de gestación y se caracteriza por un cúmulo de células mesenquimatosas. Entonces, en la matriz extracelular se van a acumular todas estas células osteoprogenitoras mesenquimatosas. Las células mesenquimatosas dan origen a células osteoprogenitoras y las células osteoprogenitoras dan origen a osteoblastos. Los osteoblastos, ¿qué van a hacer? Van a comenzar a secretar osteoides. El osteoide, al rodear a los osteoblastos completamente, va a comenzar a producir osteocitos. Entonces, los osteocitos van a poder mantener la matriz y se genera esta primera estructura que se le denomina nódulo óseo. En el nódulo óseo se calcifica la matriz y se sigue produciendo osteoide para que se continúe calcificando. Luego en el tercer paso podemos ver que se empieza a formar hueso reticular, cordones de hueso reticular o hueso trabeculado. Son cordones inmaduros, como ya los habíamos mencionado, no bien delimitados, por el cual comienzan a pasar vasos sanguíneos para irrigar a todo el tejido óseo circundante. Y por último tenemos la formación de huesos compactos como tal. Se empiezan a formar placas de huesos compactos, ya que se continúa produciendo este proceso de producción de osteoide y mineralización de la matriz al tal punto en el que se comienzan a delimitar bien las trabéculas y se forma la placa de hueso compacto como tal. También ocurre algo muy importante que es la acción de los osteoclastos. Los osteoclastos comienzan a realizar el remodelado óseo y es lo que caracteriza principalmente a la osificación intramembranosa. Luego tenemos a la osificación endocondral. La osificación endocondral comienza a la decimotercera semana de la gestación y se caracteriza por cúmulos de células mesenquimatosas también que se van a diferenciar en condroblastos. ¿Qué hacen estos condroblastos? Estos condroblastos van a formar primero un modelo cartilaginoso. Luego de que forman ese modelo cartilaginoso, se forma un collar óseo, que es tejido óseo mineralizado en las periferias de lo que va a ser luego la diáfisis. Es característico de la osificación endocondral. Luego, otra cosa importante es guíense de los colores en este gráfico, ya que les identifica qué color es el cartílago hialino, el calcificado y el hueso. En el tercer paso, se comienza a calcificar la matriz cartilaginosa de la diáfisis. Y luego en el cuarto paso, este cartílago calcificado es invadido por los vasos sanguíneos y comienza a elongarse el modelo cartilaginoso.
y a producirse una mayor cantidad de tejido mineralizado óseo. Es acá donde vemos nuestro primer centro primario de osificación, que es el primer sitio en donde se produce hueso dentro de la diáfisis. Luego, en el siguiente paso, vemos cómo los vasos sanguíneos empiezan a invadir las epífisis del hueso inmaduro, específicamente la epífisis proximal. Es aquí cuando se forma el centro secundario de osificación, donde comienza a suceder el mismo proceso de las diáfisis, pero en las epífisis. Luego tenemos que se forma el segundo centro secundario de osificación, que es en la epífisis distal. Luego en el paso 9 vemos que el disco epifisario distal desaparece y en el paso 10 vemos que el disco epifisario proximal desaparece. Estos discos epifisarios, lo único que queda de ellos son las líneas epifisarias, que son muy importantes para el desarrollo del, la- y el crecimiento de los huesos en edades desde los niños hasta la edad adulta temprana, aproximadamente hasta los 20 años. Es que la epífisis continúa generando el crecimiento del hueso endocondral. Ahora, ¿cómo se produce este crecimiento del hueso endocondral histológicamente? Bueno, histológicamente podemos apreciar diferentes zonas en donde vemos la diferenciación de los condroblastos hasta que se forma la matriz ósea como tal. Entonces, primero tenemos una zona de reserva de cartílago, en la cual no vemos diferencias obvias entre la matriz extracelular cartilaginosa y los condrocitos, pero es muy importante ya que existen una gran cantidad de condroblastos que producen condrocitos. Luego tenemos la zona de proliferación. En la zona de proliferación comienzan a ocurrir mitosis continuas y se empieza a ensanchar un poco el citoplasma de los condrocitos. Estas mitosis continuas comienzan a formar espículas ordenadas de cartílago. Luego se genera la zona de hipertrofia. En la zona de hipertrofia se empieza a aumentar el tamaño de estos cordones cartilaginosos y se libera eh, los factores de proliferación endotelial. Es decir, a partir de aquí ya comienza la infiltración de vasos sanguíneos al tejido óseo. Luego ocurre la zona de cartílago calcificado, que es cuando todo el cartílago producido comienza a calcificarse y a producir tejido óseo. Es diferente al proceso de mineralización del osteoide, son dos procesos diferentes. Luego tenemos las zonas de resorción en donde los osteoclastos comienzan a actuar y a formar trabéculas óseas y espacio para la producción de las ostionas y podemos ver las otras características, los osteoclastos, los osteoblastos, el hueso, el cartílago calcificado, los osteocitos y el osteoide. Ahora, ¿cómo se desarrollan los sistemas ostionales de Haber? Los sistemas ostionales de Haber se desarrollan a partir de la organización de los osteoclastos y los osteoblastos. ¿Cómo sucede esto? Si vemos esta dirección en la que van los osteoclastos, podemos ver un túnel que están formando los osteoclastos en el tejido óseo denominado cono de corte, en el cual se delimita un diámetro específico y los osteoclastos comienzan a realizar su acción de resorción ósea y ese diámetro específico es el tamaño en el cual será la osteona que se está formando. Le sigue al cono de corte el cono de cierre, compuesto por una gran cantidad de osteoblastos que lo que hacen es, a partir del cono de cierre, producir una gran cantidad de osteoide que se va traduciendo en las láminas óseas y en los osteocitos que van quedando para el mantenimiento de la osteona. Y por último quedan las células endósticas y una osteona recién formada. Es así como se forma, con el cono de corte y el cono de cierre. Luego es importante mencionar la biología de la reparación ósea, ya que el tejido óseo es uno de los tejidos que más genera recuperación y autoproliferación. Una vez que ocurre una fractura en un hueso normal, se produce un coágulo de sangre y se produce necrosis ósea proximal en donde ocurre la zona de fractura. Es importante en el tratamiento de las fracturas generar, ya que generar generar tratamientos adecuados, ya que desde el primer momento en el que ocurre la fractura se produce una reacción inflamatoria intensa y comienza el proceso de reparación ósea. Entonces es importante realizar la curación ósea directa o la curación ósea indirecta. La curación ósea directa es aquella que consiste en la utilización de materiales quirúrgicos como clavos o placas para el enderezamiento y retomar la continuidad perdida del tejido óseo. Y las indirectas son aquellas que le permiten generar una semirrigidez
que le da al hueso la continuidad necesaria para regenerarse, como los yesos o bueno, se me olvidó el nombre ahorita, pero como los yesos, por ejemplo. Luego tenemos qué es lo que sucede. A partir de este coágulo de sangre, en el hematoma de fractura, se genera una migración de células endoteliales muy importante. Esta migración de células trae todo tipo de células y células mesenquimales también. Entonces, estas células mesenquimales se diferencian a condroblastos que comienzan a producir fibrocartílago. El fibrocartílago genera un sello parcial que nos permite generar una estabilidad ósea denominada como callo blando. Y ese fibrocartílago es muy importante ya que después se comienza a formar el callo duro. El callo duro es caracterizado por una osificación intramembranosa periférica que comienza en las partes externas del hueso y luego una osificación endocondral en las partes en donde se encuentra el cartílago. Por todos los procesos que ya hemos visto, se ve sustituido este cartílago por hueso y se genera nuevo hueso. Luego, para generar la continuidad de la cavidad medular, actúan los osteoclastos para cortar todo ese hueso preformado y se genere la forma más original posible del hueso que una vez no se encontraba fracturado, a partir de todo el proceso de remodelado óseo. Por último, tenemos un tema que ustedes van a profundizar mucho más en fisiología, pero sí hay un par de preguntas que se realizan en histología, sobre todo de la acción de la calcitonina y de la paratormona. Entonces vamos a ver un repaso rápido sobre la homeostasis del calcio. La homeostasis del calcio es básicamente el equilibrio del calcio en la sangre y para eso tenemos que saber conceptos importantes como lo son la glándula tiroides y la glándula paratiroides, que profundizarán más en el tema de endocrina. La glándula tiroides es una glándula en forma de mariposa que posee dos lóbulos y las glándulas paratiroides son cuatro glándulas más pequeñas que se encuentran de a pares en los lóbulos detrás de la tiroides. Y la tiroides es una glándula que se encuentra en nuestro cuello. Entonces, ¿qué tenemos que saber además de la homeostasis del calcio? Tenemos que saber que la circulación sanguínea lleva todos los nutrientes que llevamos, que necesitamos para nuestro cuerpo y también todos los desechos que necesitan botarse. Entonces, el órgano más importante que participa en la adquisición de nutrientes hacia la sangre es el intestino delgado, ya que cuando ocurre la alimentación absorbemos todos esos nutrientes y estos pasan a la sangre. El órgano más importante que se encarga de botar los desechos de la sangre, de filtrarlos, es el riñón, los riñones. Los riñones filtran todos esos desechos y se encargan de excretarlos por la orina. También tenemos que saber que nuestra más importante fuente de calcio en el cuerpo es el tejido óseo, ya que cuando ocurre la resorción ósea y actúan los osteoclastos, se libera calcio a la sangre y cuando los osteoblastos y bueno, cuando se genera reabsorción ósea, disminuyen las concentraciones de calcio en la sangre. Dicho esto, podemos ver cómo sucede la homeostasis de calcio sencillamente. Sabemos que cuando se libera la calcitonina, se va a generar una disminución de reabsorción de calcio, es decir, no va a pasar tanto calcio de los riñones a la sangre, sino que se va a excretar una mayor cantidad de calcio por la orina. Va a disminuir la absorción de calcio, es decir, no vamos a absorber tantos nutrientes, no vamos a absorber tanto calcio, perdón, desde el intestino a la sangre, y en el hueso va a disminuir la resorción ósea. La calcitonina va a inhibir la actividad de los osteoclastos, no van a picar tanto hueso y no se va a liberar tanto calcio a la sangre. Por ende, la calcitonina lo que causa es una disminución de las concentraciones de calcio en la sangre. Luego tenemos la paratormona que genera acciones contrarias. La paratormona lo que hace es aumentar los niveles de reabsorción de calcio en el riñón, es decir, no se excreta tanto riñón por la orina, sino que regresa a la sangre y se aumentan las concentraciones de formación de vitamina D. En el intestino delgado aumenta la absorción de calcio, eh, por lo cual va a haber una mayor cantidad de calcio en la sangre y eh, aumenta la resorción del hueso, es decir, a una gran cantidad de liberación de paratormona se va a estimular los osteoclastos, van a picar más calcio y se va a liberar calcio a la sangre. Por ende, lo que causa la paratormona es aumentar las concentraciones de calcio en sangre. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias a todos por su atención.